Bienvenidos a Nueva York, el show que por 18 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Comenzamos este episodio con la entrevista de Carmen Boullosa a la periodista y ganadora del premio Pulitzer y varios Emmys, la mexicana-americana María Hinojosa, sobre su libro en español Una vez fui tú. Luego hablamos con el artista cubano Esterio Segura, quien nos habla de sus orígenes, estudios y de cómo su visión renacentista le permitió llegar a museos y tener el reconocimiento de coleccionistas y galerías internacionales. Y para terminar, conversamos con Lalo Estrada, diseñador y artesano de Durango y quien llegó por primera vez a Nueva York a participar con sus trajes de tradición ancestral en los desfiles de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica. Y ahora vamos con Carmen Boullosa y María Hinojosa. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa y hoy sí que estoy, no para rimar con mi nombre, sino porque es la honesta verdad, estoy bien nerviosa. Tenemos una invitada fenomenal, una invitada que da muchísimas vueltas a toda la gente de los medios, una grandísima periodista que ha dado voz a una parte de la población de Estados Unidos que no la tenía en esos espacios. Estamos con María Hinojosa y estamos con ella hoy porque estamos celebrando este libro, un libro que ella primero escribió en inglés para adultos y que después, comprendiendo la importancia y la delicia de material que tenía en las manos, decidió adaptarlo para jóvenes, con la traducción de Gwendolyn Perla, una traducción también impecable. ¡Qué suerte, María Hinojosa! Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Bienvenida a mi casa. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho y que nos permitas platicar contigo de tu libro, porque mi mundo son los libros. ¿Cómo fue que nació la necesidad de escribir este libro? Platícanos un poco primero el proceso. La verdad, no quería escribir un libro porque es un reto. Y soy periodista que, para mí, tengo que terminar algo en un día, en una semana, en un mes. Pero un libro puede tomar años. Pero sucede de que Donald Trump es elegido en los Estados Unidos. Y en ese momento yo, aprendiendo de muchos colegas y gente que me importa, que son latinoamericanos, y me dicen, frente al autoritarismo hay que responder con creatividad. Yo dije, ok, yo voy a responder con mi creatividad sin límites. Y ahí es donde alguien me dice, tú tienes que escribir un libro sobre el hecho de que tú, María Hinojosa, nunca has aceptado que nos digan ilegales. Es tu voz y es tu inteligencia observándote a ti misma también, observando tu entorno y platicándonos desde incluso las memorias de tu padre. Bueno, mi papá, que en paz descanse, él está aquí en la ofrenda, siempre presente. Y mi papá era un soñador, de verdad. Mi mamá le dijo, pues vámonos a Estados Unidos, te están ofreciendo un trabajo en la Universidad de Chicago. Y mi papá se tira sin amor para los Estados Unidos. Mi papá era muy orgulloso de ser mexicano y dejar su país fue una llaga muy grande. Y pues sí, él termina décadas después contándome sobre esta experiencia de que cuando él va en un bus, ya cruzó la frontera, pasa por Texas en el bus, paran en la gasolinería para hacer sus necesidades y mi papá dice, pues ¿a dónde voy? Aquí dice blancos y aquí dice colored. Y mi papá así como que pues yo definitivamente soy de color, pero no soy negro. Entonces mi papá, creo que en ese momento es como entender la invisibilidad del latinoamericano, del mexicano. Y en Texas. Y en Texas, obviamente, ¿no? O sea, obviamente. Cuando te piensas como niña, ¿cómo te piensas? Pues primero, feliz. Pues éramos 4, ¿no? Mi hermana y mis 2 hermanos, mi mamá y mi papá. Siempre estábamos juntos, cenábamos juntos todas las noches. Entonces yo, feliz. ¿Y por qué en el salón de clases eras llamada alien? Bueno, sí, o sea, ese término en los Estados Unidos, illegal alien, mi tarjeta verde no decía resident alien. O sea, enajenada, ¿cómo se dice alien en español? No se usa alien, se usa extranjero o piensa uno alien y sí, piensa en el ET, el extraterrestre. Ese es un alien.
Si no nos miran, es un problema para los Estados Claro, Unidos. se están es quedando. un problema para la democracia, para la economía, para las escuelas. Eso es la razón por la importancia de ser visibles. Tú te confesaste a ti misma que querías ser la voz latina en los medios públicos de difusión masiva en este país. Ahora, ¿cómo fue para ti ir de tu sueño, de haberlo soñado, a tenerlo? Cuéntanos un poco de este camino profesional. Pues con mucho miedo. O sea, definitivamente yo entendí mi privilegio. O sea, poder ir a las mejores escuelas privadas en términos de mi preparatoria y de la universidad de Ivy League, o sea, aquí en Nueva York. Y el hecho de que yo era súper buena estudiante, así, puras A, puro 10, pero no me sentía suficientemente buena como para ser gran periodista. Porque, bueno, en Estados Unidos en aquellos momentos las mujeres no estábamos en los medios, punto. No es de que mujer negra, mujer blanca, mujer latina, ninguna mujer. Pero yo sabía que yo tenía esa posibilidad de cruzar fronteras dentro de Estados Unidos, o sea, 100% mexicana, pero yo agarraba la onda que estaba, o sea, yo hablaba, creía, no solamente creía, sino soñaba en inglés. Pero México no dejó de ser tu luz también. ¿Estoy en lo correcto? No solamente mi luz, sino lo que me daba ese arraigo, porque quizás ustedes no saben de dónde vengo yo, pero sí yo sé de dónde vengo yo. Y cuando en esos momentos bien gringos, en Gringolandia, ¿no? Que yo le decía a mi mamá o a mi papá, yo quiero ir a Disneylandia. Y mi mamá me decía, ¿tú quieres ir a ver mágica falsa, plástica? Cuando vamos a México todos los años y tú ves a la magia de verdad. El Día de los Muertos, las posadas. ¿Qué te picó que ya que tenías tu libro, lo volviste a escribir para jóvenes? La data es de que los latinos y latinas en este país somos bien jóvenes. La edad más común, mediana, vamos a decir, entre 11 y 13 años en Estados Unidos. Entonces, no escribirles un libro es un crimen. Eso es lo que yo he sentido, como que, ay, ojalá que ellos se vean en este libro y que sientan que ellos sí tienen algo que decir y que lo tienen que hacer y que crean en ellos mismos. Así de que fue por esa gran responsabilidad. Hay una pregunta de rigor que siempre hacemos y es, ¿qué es para ti Nueva York? Nueva York al principio fue como un shock, pero después fue mi liberación porque me permitió alejarme del nacionalismo del mexicano, que lo amo, pero también el nacionalismo nos hunde. Nunca es bueno. Nunca es bueno. Entonces yo entendí, híjoles, no solamente eres de un país, México, de ahí tienes raíces, sino eres latinoamericana. Y ahí fue como me abrió la mente Nueva York y me dio esta posibilidad de identificarme con mi comunidad latinoamericana, desde Puerto Rico, Cuba hasta Argentina, ¿no? Pero al mismo tiempo, entonces fue como que sí, pero aquí vive todo el mundo. Entonces, Nueva York para mí fue esa liberación de ser humana, creativa, artista, que podía ser amiga, mujer, podía ser amiga de cualquiera y sentirme además segura, ¿no? Porque siempre me he sentido muy segura en la ciudad de Nueva York. Y no es que tengo que estar aquí todo el tiempo, puedo irme de Nueva York, pero cuando regreso yo digo, híjoles, amo esta ciudad, la amo. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes, qué suerte han tenido de escuchar a María Hinojosa, qué suerte he tenido yo hoy, Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Acércate a la lengua española a través de su cultura. Acércate a la cultura de los países hispanohablantes a través de su lengua. Podrás compartir experiencias, pasiones, emociones con 600 millones de personas en todo el mundo. ¿Sabías que el español es hablado por 490 millones de hablantes nativos? Muchos más que el inglés. ¿Y sabías que es lengua oficial en 21 países? ¿Sabías que en Argentina una pileta es una piscina? ¿O que en Chile un carrete es una fiesta? ¿O que en Colombia la expresión qué pena significa qué vergüenza? ¿O que en Costa Rica una pulpería es una tienda de comestibles? En Guatemala la expresión de a huevo significa qué guay, qué bonito. Soy Richard Bueno Hudson, el director del Instituto Cervantes de Nueva York, y quiero invitaros a nuestro segundo congreso anual Lengua, Identidad, Diversidad, Contexto e Inclusión, que se celebrará el 21 y el 22 de abril. Te esperamos.
Mi nombre completo es Esterio Segura Mora. Provengo de una familia muy mezclada, de indígenas originarios, de africanos, de españoles. Pienso que quizás una de las razones por la cual mi manera de pensar es muy ecléctica precisamente tiene que ver con algo genético. El hecho también de que toda la familia tiene prácticas religiosas muy distintas, de lo que al final salió un casi ateo, por razones también de educación. O sea, a mí me tocó una etapa en Cuba donde la escuela lo que daba era marxismo-leninismo, y eso también se convirtió también en parte de mi existencia, de mi pensamiento y de mi proceder como artista. Hubo un momento que fue como muy conceptual. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años. Hasta que yo tuve 7 años, 8 casi, mi papá me hacía los dibujos, pero yo los veía feos y decía, qué malo dibuja, qué mal dibuja. De pronto, cuando tuve ya 8 años, comencé a dibujar. De modo que cuando yo terminé la primaria a los 11 años, los maestros le dijeron, lo que puedes hacer con el niño, a mi papá, es que vaya, haga el examen y entre en la vocacional de arte, que se entraba a los 12 años. Eso fue lo que hizo mi papá, pero había una pregunta que era la más importante, yo creo, es qué quiere ser cuando sea grande. Y ahí yo dije, yo quiero ser un gran pintor. El hecho de que entres en una escuela de arte te hace, aunque no quieras ser competitivo, te obliga a ser competitivo. Incluso aprender de muy temprano a tener como referencia a la historia del arte y no justamente los vecinos. Y es que para encontrar el propio lugar de la obra en sí misma, la obra tiene que competir consigo misma, y lo que hice fue buscar un espacio de cómo yo me ubicaba y me imbricaba dentro de todo, no solamente del arte cubano, sino del arte contemporáneo, cómo yo me hacía mi propio espacio dentro de ese arte contemporáneo. La obra yo la he asumido como una autobiografía y como un autorretrato de mi vida. Hay algo que para mí es adictivo y es aprender. Y lo que yo aprendo cada día es distinto. Y de esa misma manera ha ido cambiando la obra. Y la obra yo he aprendido y sigo aprendiendo del arte, de las artes visuales, todo como si fuera una herramienta. O sea, pintar, dibujar, hacer acuarela, hacer escultura, hacer fotografía, filmar, hacer ambiente, hacer escenografía. Para mí son herramientas de las que aprendo constantemente, de las que uso lo que me hace falta en el momento que me hace falta. Por eso hay series de obras que si son platos en porcelana es porque esa es la forma en que yo considero que la obra está más clara como yo quiero decirla. Si hay otra que es en una pieza, una escultura a gran escala, es porque yo definí que estaba hecho, es el lenguaje que necesitaba la pieza. Solamente uno puede tener esas definiciones si tiene el conocimiento de la técnica. Es un modo de vida. Yo a mucha gente le explico que vivir en arte es algo muy especial. De eso sí uno se dota con la vida, porque todo lo que ves, todo lo que pasa alrededor de ti, realmente está constantemente en peligro de convertirse en obra de arte. Entonces eso es lo que me pasa con la obra, que no tengo timidez para ponerme a hacer una obra determinada en una escala, en un material, en una técnica distinta, porque además yo considero, eso sí es un poquito presumido de mí decirlo, pero yo considero que no hay nada que haga un hombre que yo no pueda hacer, ¿no? A veces depende de cosas que no son subjetivas, que son objetivas. Una cosa es que tú quieres hacerlo y otra cosa es que puedas hacerlo. Y en muchos casos depende de dinero. Y lo que he hecho también con la obra, de alguna manera, es que la obra sea capaz de producirse a sí misma. Además de darme de comer, de darle de comer a mis hijos, de cuidarlos, de darme de vestir, de viajar. Pero sobre todo yo he tratado de que la obra sea autónoma, que no dependa de la producción, sobre todo viniendo de un país socialista donde los artistas tienen mucha dependencia de las instituciones. Hacer arte no es responsabilidad de ninguna institución, hacer arte es responsabilidad del artista. Las instituciones, los museos, las galerías, los galeristas, los dealers, son instituciones parásitas que han nacido a partir de que existe el arte. Ese es mi modesto y limitado criterio. He sido bastante poco mediático desde siempre. He tratado de que la obra sobresalga por su propio peso.
esa pieza es de las primeras piezas que yo vendí por primera vez fuera de Cuba, que era Karl Marx con La caridad del cobre, que también fueron controversiales en Cuba. En la primera vez que estuve aquí en Nueva York, con $300 en el bolsillo, vine en el año 96. Fue mi tercera vez fuera de Cuba. Yo había estado en México en el 95. Tuve la suerte de que me dieran la beca de la UNESCO en Gasworth Studios en Londres en el invierno del 95 para el 96. Lo que completó eso fue el haber ya regresado a Cuba y al mes y pico haber venido acá a Nueva York. Fue un cambio impresionante y a partir de ese momento se convirtió en adictivo el tratar de ir por el mundo. Tengo una manera muy mestiza de ver el mundo. Pienso que los grandes errores políticos, sociales y económicos del mundo tienen mucho que ver con no entender la cultura de cada país. Y eso lo voy procesando de hecho, forma parte de la obra actual. O sea, el último proyecto en el que estoy trabajando se llama Turismo Político. Toda la obra que empecé a hacer en el año 89 es obra abierta, no he terminado ningún proyecto, porque son proyectos que están vivos, son fenómenos también sociales, culturales, políticos, en los que están vivos y en los que yo me siento vivo. Y eso es la obra mía es mi autorretrato constante de mi paseo por la vida. La gran satisfacción es poder saber que puedes lograr las cosas cuando tú te lo propones y tienes muy claro qué es lo que quieres hacer. Cuando yo logro en mis inicios crear un estilo que yo tenía muy definido y que la gente me decía no se puede, no lo puedes hacer, y cuando ya logro dar ese paso, pues prácticamente es como subirte y órale, empezar a caminar, ¿no? Mi nombre es Lalo Estrada, vengo de México. Mi especialidad es el arte mexicano sobre vestidos y trajes estilizados. El estilo particular de Lalo Estrada como diseñador mexicano es esa parte de las culturas ancestrales, ¿no? Es el amor a mi país. Yo amo profundamente a mi país, me siento muy orgulloso de ser mexicano, de ser de México y por supuesto poder narrar a través del diseño parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura. Entonces, estos diseños son diseños de Ágata, que son interpretados precisamente con una técnica al estilo pues mexicano, ¿no? Y es la parte bonita, esa parte que dice Ágata que por primera vez hará con la artesanía, porque nosotros pues somos artesanos. Yo me considero un diseñador, pero en la parte artística. No soy una marca todavía comercial, que creo que esa es la parte importante, ese es el gran reto, creo que como diseñador en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, creo que la parte importante es esa, no dar un brinco a esa otra etapa, vamos, que puede ser más completamente de marca, más comercial. Creo que esta es pues la gran oportunidad para muchos de nosotros de poder justamente pues dar ese paso, ¿no? Y aparte pues nos permite en este caso proyectar parte bien importante en una cuestión del diseño que yo creo que es la cultura. Creo que la parte cultural es importante, creo que también es muy interesante porque nosotros como artistas, como diseñadores, claro que también creamos y generamos esas emociones que puede sentir aquel que es de un país y decir, bueno, pues no sé, despertar cualquier emoción increíble, ¿no? A partir. Entonces, creo yo que
es bien importante esa parte. Como artista me ha tocado estar en escenarios internacionales como Miss Universo representando a México. Esa es mi gran especialidad. He estado a punto de ganar en 2 ocasiones y he diversificado mi trabajo representando, pues ahora sí que al país de diferentes formas, ¿no? Ahora lo voy a hacer precisamente en esta parte. Yo soy de Durango, justamente participé yo en un evento muy importante que es Durango Fashion Week en su 2ª edición y bueno, a partir de ahí es que estoy aquí por primera vez en New York, estoy muy contento. Yo creo que una prenda tiene un valor, sí, obviamente a través pues, de varias cosas, ¿no? De su material, de su confección, de todo, pero creo que una prenda que cuente una historia o que represente algo de lo que tú sientes cariño o sientes emoción, creo que eso es bien importante. Entonces, pues ahí se equilibra, ¿no? La parte de criticar una cuestión o de señalar alguna cuestión con esto que es importante y que podemos decir, oye, pues esto es 100% de México, ¿no? Esto es parte de nuestra cultura, es una interpretación de lo que, vamos, de todo ese gran contenido cultural que hay, en este caso, ¿no? En esta ocasión especial. Entonces, creo yo que aparte, como yo te contaba, el hecho de que esas prendas sean confeccionadas por artesanos, por gente nuestra, que le dedica tiempo, que le da la importancia y que le da un valor, eso es algo increíble. Y ahí es donde efectivamente pues tenemos otro tipo de piezas, podemos decir que únicas y con un valor pues muy importante. Mira, es la primera vez que estoy en Nueva York. Estoy muy contento y de verdad yo no me imaginaba que la Federación de Diseñadores Latinoamericanos, que encabeza Albania Rosario, pues tuviese este empuje tan fuerte. Creo que es algo bien importante. He escuchado temas como que en algunas cuestiones hay o son selectivos y creo que esta plataforma, bueno, a mí en lo personal, digo, me está dejando una gran experiencia y una gran satisfacción. A New York pues es espectacular. He estado en otras partes del mundo, en diferentes países, representando a mi país, haciendo lo mío, pero no había estado en New York. Entonces, pues, encantado de la vida. Para nuestro próximo episodio de Nueva York, tendremos como invitados al exitoso escritor e historiador Felipe Pigna. A la artista mexicana Alicia Nissenbaum y su exposición Queens Lindo y Querido en el Museo de Queens. Y conversamos con 2 primos que llegaron desde Perú cruzando la frontera en busca de un mejor futuro. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.